Es la presentación por parte del comisionado Guzmán del proyecto de resolución en el recurso de revisión 00089 para zonales discusiones o caso de aprobación. Tenía la palabra del comisionado Guzmán para los efectos señalados. Gracias, comisionado. Es un recurso que se presenta en contra de la respuesta del Ayuntamiento de Tultitlán. La verdad, este tema lo estoy presentando, como ustedes podrán haber visto la lectura del mismo, por las características singulares que el procedimiento de acceso a la información, en este caso, conllevó. He de señalarles, en primer lugar, que desde el punto de vista formal del expediente electrónico, se piden temas relativos a obras y el tema relativo a beneficiarios por despensas del Ayuntamiento de Tultitlán. Señalarles en primer lugar que, de acuerdo al expediente electrónico, parecería que en términos de la solicitud y de la respuesta y de el momento en que se impugna, en que se presenta el recurso de revisión, el recurso parecería, y digo parecería, un recurso extemporáneo, un recurso presentado fuera de los 15 días que establece el artículo 72 de nuestra ley. Y les digo por qué, y digo que es así. Sin embargo, cabe señalar que nosotros, al momento de ver la solicitud de información y la impugnación, el particular alude a un número 11, dice que no le fue contestada al rubro de información número 11. Y nosotros, al momento de ver la solicitud de información, decimos, no, pues si nada más hizo 10 requerimientos de información dentro de su solicitud, no viene el 11. Y de la propia respuesta del sujeto obligado, pero además de una audiencia que tuvimos con el sujeto obligado, se desprendió que la solicitud formulada por el particular fue hecha en escrito libre. Fue hecha en escrito libre y que, conforme a las constancias del escrito libre y de la respuesta y de la impugnación presentada, en términos escritos, el recurso fue presentado de manera oportuna. Y que el escrito libre contenía 11 rubros de información. Sin embargo, fue el propio titular de la unidad de información del Ayuntamiento del Tultitlán que tomó la determinación, ¿sí?, de subir la solicitud de información en 2 solicitudes al psicocian. Del 1 al 10 la sube en sistema electrónico y la 11 sola. Deja que pasen días y luego sube en alguna la respuesta y en otro no sube la respuesta. Luego sube la impugnación en cada uno de ellos, dejando pasar los plazos. Al final del día, eso se abren 2 expedientes electrónicos. Uno que es el 125, si no mal recuerdo, un recurso, ahorita lo checo, comisionados. Bueno, hay otro recurso, sí, es el 125 de este año, y otro queda en este 8912. Uno fue returnado al comisionado Sánchez Henkel, otro fue turnado a su servidor. Cabe comentar que el del comisionado Sánchez Henkel ya fue resuelto por este pleno como un recurso que se determinó desecharlo por extemporáneo. Ese recurso solamente tiene la solicitud en materia de padrón de beneficiarios por despensas, ¿sí?, y solamente se impugna por ese punto y hasta ahí. Lo que arriba el comisionado Sánchez Henkel, avalado por el pleno,
que efectivamente se trata de un recurso extemporáneo. Lo cual resulta obviamente lógico porque de la solicitud que se sube en expediente electrónico, de la respuesta y de la impugnación, el comisionado en su momento no tenía otros elementos para arribar que se trataba de un escrito libre diferente, para arribar o entender que no era el solicitante el que había subido ese expediente electrónico, sino al propio sujeto obligado. Y el sujeto obligado nos podrá dar razones de que él lo hizo así, porque cuando le llega el recurso de revisión dice, y bueno, ¿y ahora cómo lo hago llegar al instituto? Dice que vía psico-100. Y lo hizo de esta manera. Y al final le separa las solicitudes porque él dijo es que una corresponde a un área y otra corresponde a otra área administrativa. Pero eso provoca, ¿sí?, que precisamente cuando llega al instituto, materialmente hablando, el expediente electrónico, por ejemplo el que resolvió el comisionado Sánchez Henkel, efectivamente será extemporáneo. Nosotros pudimos haber arribado tal vez a la misma conclusión, pero es la audiencia, la respuesta y las constancias que nos arrojan que estamos frente a un escrito libre. Y ojo, porque yo creo que eso hay que platicarlo bien. A veces se ha mandado, ustedes saben que conforme al procedimiento, cuando se presenta la opción del escrito libre, que puede ser porque el propio particular él mismo lo formule por escrito a mano o en los formatos previamente establecidos por nosotros, el procedimiento es que el titular de la unidad de información procure auxiliarlo y convencerlo de las bondades del psico-100, que presente su solicitud en el sistema electrónico, que es fácil, oportuno, que siempre será más barato que dar 2, 3 vueltas a las instalaciones del sujeto obligado, que tenga su clave de acceso al procedimiento de acceso a la información. Pero si al final el particular no se convence, dice yo lo quiero en escrito libre, porque aquí sigue pensando que así lo quieren. Y así es una opción que está establecida en la ley. Pero también los lineamientos que nosotros hemos establecido dicen que que el sujeto obligado tiene el deber y la obligación de que cuando llegue la solicitud, aunque él lo quiera por escrito libre, él tiene que escanear y subirlo al sistema para que se registre. Y cuando dé respuesta, escanear y subirla al sistema. Y si el recurso se presenta en escrito libre, ¿sí?, mandarla al sistema. ¿Para qué? Para que haya una comunicación entre el instituto, por lo pronto, y el sujeto obligado. Y tener un registro de esa solicitud y de cómo se está desarrollando el procedimiento de acceso. Porque también el procedimiento es que una vez que se presenta el recurso de revisión en escrito libre, tendrá que hacer llegar vía psico-100 todas las constancias de esa solicitud, de esa respuesta y de ese recurso al instituto, para que nosotros resolvamos. Ellos con independencia que cuando nosotros resolvamos, que tendremos que establecerlo correctamente en un lineamiento, ¿qué pasa en materia de escritos libres? Pues que una vez que nosotros resolvamos, y aunque lo tengamos en el sistema, el quien no lo conoce es el particular, porque él optó por el escrito libre. Tendremos que ordenar al sujeto obligado que vía correo electrónico o en su domicilio, ¿verdad?, le notifique la resolución que nosotros determinamos. En escrito libre refiero, donde el particular no quiso el psico-100. Ese es el procedimiento. Al final del día, lo que nosotros vemos es que derivado de las constancias, el titular o la unidad de información del sujeto obligado inobservó el procedimiento. Y cuando él quiso hacerlo, pues lo hizo de manera inadecuada, provocando precisamente esto que les estoy comentando. Y en ese sentido, nosotros estamos diciendo en el proyecto que lo que se está precisamente analizando, estudiando y proponiendo a ustedes, a este pleno en su determinación, es el escrito libre. No el expediente electrónico, porque el expediente electrónico, queda claro, no es del particular. No es del conocimiento del particular. Él no lo subió, él no lo dividió. Lo que hace el particular es el escrito libre, con 11 requerimientos de información dentro de una misma solicitud. La impugnación que hace el particular es al escrito libre, no al expediente electrónico. Y en consecuencia lo que hace esta ponencia es revisar que lo que está en presencia es el escrito libre, que obviamente en las constancias ya obra.
los 11 requerimientos de información, la respuesta con el sello de acuse, donde inclusive el particular dice, lo recibo la respuesta, pero bajo protesta, porque se me está integrando incompleta. Esa es la revisión que hace esta ponencia. Y además asume aquel rubro de información número 11 que fue desechado en un precedente anterior. Porque ese desechamiento es sobre el expediente electrónico, que no fue subido por el particular, sino por el propio sujeto obligado. Por lo tanto, no estamos hablando del escrito libre. Y segunda, suponiendo sin conceder, ese rubro de información se desechó, nunca se entró el análisis de fondo. Siendo que en este caso se está entrando el análisis de fondo del escrito libre auténtico y realmente presentado por el particular. Y obviamente pues hacen todas las consideraciones en el proyecto del incumplimiento a la normatividad que hizo el sujeto obligado, provocando precisamente esta situación, y tanto en el considerado segundo como tercero se hace todas estas consideraciones que he aludido. Por lo tanto, al entrar al estudio de estos 11 requerimientos de información en el escrito libre y en la impugnación sobre el escrito libre, la ponencia entra al análisis y se da al final cuenta que el particular únicamente impugna los numerales, permíteme escuchar, 6, 7, 9 y 11. 6, 7, 9 y 11 son los que impugnan, a pesar de que hizo 11 requerimientos o rubros de información. Por lo tanto, se entiende que se da por satisfecho de todos los demás que no impugnó, y solamente el 6, 7, 9 y 11 son los que impugnan. Y precisamente entramos al análisis de los mismos, y respecto y lo vamos a hacer de manera separada cada uno de ellos para saber cómo lo abordamos. Sí determinamos que son fundados los agravios del particular. Respecto al punto o requerimiento 6, solicitó el particular, en el caso de obras por administración, saber del año 2009, 2010, 2011, los proyectos de obras, las metas programadas, el costo real final de las mismas, la relación de los vecinos que aportaron en forma económica y a cuánto ascendió esta aportación en efectivo por calle, así como ello que reporta como terminadas, siendo el caso que el sujeto obligado no produjo respuesta o fue omiso en la respuesta que da, fue omiso en este rubro de información. Es en el informe justificado cuando señala, oye, esa información sí la tengo, pero necesita que acudas aquí a las instalaciones para que consultes el expediente de obra, ¿no? Pero la inconformidad del sujeto, del particular, es, no se me entregó la información, fue omiso. Y suponiendo sin conceder, cabe comentar que el particular en el rubro 6, 7, 9 y 11 no señaló modalidad. En algunos casos, en cada rubro de información, el particular dice, lo quiero en copia certificada, este rubro, lo quiero en copia certificada, y respecto a estos que impugna, nunca señaló modalidad. Por lo cual se entiende que estaba el sujeto obligado, si no hubiera sido omiso en este requerimiento en particular, de haberle hecho un requerimiento de aclaración para que dijera, oye, respecto de esto, ¿cómo lo quieres? ¿En copia certificada o en qué modalidad? Porque en el rubro de modalidad señala psico 100. Entonces, bajo este entendido, pues debe quedar claro que si la solicitud de información no distinguió que era copia certificada y lo que señaló como modalidad era el psico 100, pues la respuesta tiene que ser dada vía psico 100. Y más aún si el propio sujeto obligado no hizo el requerimiento de aclaración para que se aclarara o precisara la modalidad respecto a este rubro de información, y al ser información que se entiende genera, administra o posee el sujeto obligado, deberá ser proporcionada al particular. Insisto, porque al final de cuentas la pone para su disposición in situ, sin embargo me parece que tendrá que hacer su modalidad vía psico 100. Respecto al siguiente rubro, que es el 7, quiere saber las obras que se publicaron como terminadas en el informe, se entiende en el informe rendido por el informe de gobierno, ya que varias de estas obras se señala no se han terminado, siendo que el sujeto obligado señala que para poder deshogar esta respuesta necesita que se le facilite
la publicación de obras terminadas que menciona en su rubro de información. Pues lo que se dice al sujeto obligado, oye, no es en la respuesta el momento adecuado para hacer un requerimiento de aclaración. Y si al final tú estás sosteniendo y dices que las únicas obras que se señalaron en el informe son precisamente unas terminadas y otras no concluidas, pues precisamente la información que le tienes que dar son las que se señalan en dicho informe. Consecuentemente, se ordena que se entregue la información sobre las obras no terminadas. Respecto al rubro 9, pide que se le entregue las obras ejecutadas, las metas alcanzadas y los volúmenes de obras realmente ejecutadas y respetadas del segundo informe de gobierno. Es el caso que el sujeto obligado señala que esta información se encuentra precisamente en el informe de gobierno. Sin embargo, nosotros al verificar precisamente dicho informe de gobierno, lo único que se señala son las metas alcanzadas, pero no viene el volumen de obras que pide el particular, siendo que en términos del Código Administrativo del Estado de México, junto con el reglamento del libro 12º del Código Administrativo, sí se señala, por ejemplo, que los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, así como de los ayuntamientos, atendiendo al volumen de la obra. Y hay otro que se señala, los comités internos de obra pública se establecerán por indicación expresa de los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, así como de los ayuntamientos cuando se requiera por el volumen programado de obra o servicio. Es decir, el concepto de volumen de obra es un concepto normativo que sirve de obrar en los archivos del sujeto obligado. Y por lo tanto se ordena que se entregue la información que soporte lo solicitado. Finalmente, respecto al punto 11, que también fue impugnado por el particular, se refiere a que quiere conocer el costo pagado para cada una de las despensas que se entregan a la población y en el caso específico las personas a las que se entregaron las despensas en las colonias Solidaridad Primera, Solidaridad Segunda y Solidaridad Tercera, informe que incluye el soporte social que vale dicha entrega, domicilio de cada uno de los beneficiarios, así como el responsable de entregar cada una de las despensas por comunidad debidamente autorizada por el ayuntamiento y OLDIP municipal. Cabe comentar que el sujeto obligado, cuando da respuesta a este rubro de información, acompaña una tabla que contiene entre otros rubros el costo pagado, el dato estadístico, el número de despensas entregadas de la primera, segunda y tercera sección Solidaridad, señalando que los responsables de entregar las despensas y su personal, no hay una persona fija para la entrega en ninguna zona del municipio, ya que se rotan cada mes. Eso es lo que señala el sujeto obligado. Sin embargo, el particular, hoy recurrente, se inconforma señalando que no se le entregó la relación de beneficiarios. Por lo tanto, si bien es cierto que en este rubro de información lo que pide el particular es el costo pagado, el listado de personas a las que se les entregó la despensa, el domicilio de cada uno de ellos, así como el responsable de entregar la información, lo cierto es que de lo que se inconforma el recurrente es que no se le entregó el listado o la relación de nombres de personas beneficiarias. Es decir, al final del día, el recurrente de lo que se agravia para esta ponencia es que no se le entregó el padrón de beneficiarios respecto a estas despensas. Es decir, de lo que se agravia el particular es que no se le dio la información, como sabemos, pública de oficio, que es el padrón de beneficiarios. Sin dejar de acotar desde este momento que obviamente cuando se refiere a padrón de beneficiarios, como ustedes ya saben, comisionados, hay otros rubros más que como información pública de oficio debe de contener el nombre, el apoyo, beneficio otorgado, así como la comunidad, por lo menos como elementos básicos, esenciales en un padrón de beneficiarios. Así ya determinó inclusive en varios precedentes nuestros. Por lo tanto, nosotros nos dimos a la tarea primero de determinar si efectivamente le asistía la razón al particular o al sujeto obligado en cuanto a no haber entregado el padrón de beneficiarios en los términos previstos en el artículo 12, fracción octava de nuestra ley, y particularmente el tema de los nombres de los beneficiarios, siendo que para esta ponencia, y es lo que se plantea el pleno, es que resulta ineficaz o improcedente la respuesta del sujeto obligado, porque si bien en un primer momento entrega un listado sin el nombre y posterior al recurso de inconformidad señala que no puede entregar la información en términos del 25 fracción primera, es decir, hay un alegato de información confidencial por considerar que son temas de datos personales.
No obstante ello, procedimos a revisar, no obstante que se produzca hasta el informe justificado en una respuesta original, lo cierto es que en un análisis que hace esta ponencia, lo primero que se arriba es que obviamente la información obra en sus archivos, porque entrega un listado, y segunda, no la niega, al contrario la clasifica, por lo tanto si clasifica quiere decir que la información obra en sus archivos. Siendo el caso que el sujeto obligado no acompañó, ni o más bien no se ciñó en su clasificación, precisamente a las formalidades establecidas por la ley, lo que ya sabemos siempre, no se sujetó a los elementos sustanciales, formales y sustanciales para clasificar la información, pues porque en términos del artículo 30 pues tiene que hacer el comité de información, y en tratándose de información confidencial pues tiene que, en términos del artículo 28 pues tiene que expresar el razonamiento lógico que efectivamente acredite que se trata de información de carácter confidencial, sino que el sujeto obligado no justificó o no fundó ni motivó debidamente la clasificación de la información. Y desde el punto de vista del tema de los elementos sustanciales, pues cabe agregar que si bien el sujeto obligado señala que el dato personal que en apariencia pretende no entregar es el nombre de los beneficiarios, y se entiende que lo que pretende proteger es el nombre a través del anonimato, sin embargo, para esta ponencia el sujeto obligado resulta infundada su respuesta o su justificación para no entregar la información, ya que no consideró la existencia de causas de interés público en materia de padrón de beneficiarios, puesto que al final del día el nombre del beneficiario y los montos y apoyos a las personas que reciben estas despensas, llámese en especie, pues no dejan de ser recursos públicos. Y en ese sentido hay un interés público de dar a conocer un dato personal como es el nombre de beneficiarios, dado que está relacionada obviamente con el tema del ejercicio del gasto público, lo que ya sabemos, y adicionalmente lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, pues se trata de información pública de oficio en términos del artículo 12, fracción octava de la ley. Hay un beneficio obtenido por los particulares, hay un interés público de conocer esta publicidad, y no solamente eso, el interés público o la prueba de interés público sobre el dato personal es porque los sujetos obligados al final del día ellos tienen que llevar conforme a la normatividad una política social, tienen que desarrollar programas sociales, lo que conlleva la asignación de recursos, pero finalmente en la programación o en el tema de programas sociales, ¿sí? Debe haber un tema de rendición de cuentas precisamente para que la sociedad pueda evaluar el correcto desempeño del sujeto obligado y verificar el correcto otorgamiento, en este caso, de despensas o beneficios, apoyos a la comunidad o a los sectores pues que lo necesitan, bajo la lógica de las acciones afirmativas, etcétera, etcétera, que se desarrollan a través de los programas sociales. Consecuentemente, conocer el nombre de quienes reciben una despensa pues resulta obviamente de interés público, conocer precisamente a quienes se les entregaron recursos públicos en especie. En consecuencia, estamos ordenando que se entregue el padrón de beneficiarios en la manera sistematizada que establece la ley de transparencia, dado que el padrón se constituye como un instrumento de control de quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se otorga un beneficio por parte de los sujetos obligados en relación a los programas gubernamentales, y además de que la transparencia respecto del nombre de los beneficiarios pues permite identificar y ubicar a los receptores de los beneficios y saber si efectivamente si estos se entregaron en relación a la propia normatividad y si no fue hecho de manera discrecional o indiscriminada, sino que se apegó precisamente al programa y a los lineamientos establecidos para el otorgamiento de dichos beneficios. Por lo tanto, estamos proponiendo que es procedente el recurso de elección y fundados los agravios, por lo que ya comenté. Solamente en el tema del análisis de actualización, solamente nosotros señalamos que se actualizaba la fracción segunda del artículo 71, sin embargo, si me lo permiten, adicionaríamos la fracción cuarta en el sentido de que hubo una indebida clasificación respecto del nombre
del padrón de beneficiarios y por lo tanto sería, y como no me acuerdo del comité de información, pues se actualiza adicionalmente la fracción cuarta del artículo 71. Sería cuanto de mi parte. Gracias. Muchas gracias, comisionado. No sé si hay algún comentario. Secretario. Sí, presidente. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto con respecto al proyecto de resolución número 89 presentado por el comisionado Guzmán para efecto de ser registrado en el acta. Comisionada Miroslava Carrillo. A favor. Comisionada García Morón. En contra con un voto. Presidente. A favor. A favor. Presidente, por mayoría de votos se aprueba el proyecto de resolución número 89 con voto en contra de la comisionada García Morón. Entiendo que sí se acepta la modificación que... Sí, modificado con la edición. Modificaciones. Modificado con la adición de la fracción cuarta del artículo 71. Por favor, secretario. Sí, presidente.